Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos juntos en esto. Soy Fernando Gandarillos, miembro de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y los acompañaré en este espacio que hemos abierto para hablar sobre algunos temas relacionados al COVID-19. En este programa nos enfocaremos básicamente en la importancia de escuchar al otro, más aún en un escenario en el cual estamos encerrados, en el cual estamos en aislamiento. Donde es muy importante saber qué está pensando la otra persona y comunicarnos. En programas anteriores habíamos hablado ya sobre la importancia de la comunicación como una herramienta eficiente y básica para enfrentar a la pandemia. Conscientes de la importancia de la comunicación, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja, las Cruces Rojas en cada país, han implementado una estrategia de comunicación que está enfocada básicamente a escuchar qué es lo que las personas necesitan en términos de comunicación y responder a estas necesidades. Es una línea reactiva que se ha venido manteniendo desde el inicio de la emergencia y que la hemos venido trabajando de manera simultánea hasta ahora y vamos a continuar trabajando. De manera que este espacio es justamente eso, ¿no? Escucharles a ustedes, responder las inquietudes que ustedes tienen con respecto al COVID-19 y ver qué nuevas inquietudes pueden surgir para ir respondiendo a estas inquietudes. Como les decía, hoy día vamos a hablar sobre la importancia de escuchar. La comunicación es básica y para eso hemos invitado hoy día a María Martín. Ella es directora nacional de comunicación de la Cruz Roja Argentina, y Rodrigo Cuba, director de desarrollo humano de la Cruz Roja Argentina, quienes nos hablarán sobre una interesante experiencia que en Argentina se desarrolló, que es la realización de una encuesta. Se realizó una encuesta de percepción para ver qué está hablando la gente sobre el COVID-19, qué es lo que está pensando la gente con respecto a temas como cómo prevenir el COVID, si existen medios de transmisión del COVID, cómo se transmite, cómo no se transmite, qué mitos también se generan alrededor de esta enfermedad. Y básicamente saber qué es lo que está pensando la gente. Una de las partes importantes de esta encuesta que ya nos van a contar Rodrigo y María es justamente ver también los niveles de ansiedad que tienen las personas a partir del miedo que se ha generado alrededor de la enfermedad. Entonces, bienvenida María, bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar contigo, Rodrigo. Cuéntanos un poco qué es esta encuesta que se realizó en Argentina y coméntanos qué es lo que motivó a la Cruz Roja Argentina a realizar esta encuesta. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio. Esta encuesta o este estudio que se realizó, que la Cruz Roja Argentina realizó y que tuvo un alcance nacional, porque la verdad es que participaron personas de todo el país, fue una encuesta y un estudio de percepción, donde lo que hicimos o lo que quisimos es, a través de una herramienta sencilla, que las familias podían, o las personas podían llenar desde sus casas, ¿sí? Desde su celular incluso, poder ir testeando distintos aspectos que tocan de cerca o indirectamente a la situación de coronavirus, para, por un lado, poder saber cómo estaban pasando el aislamiento, ¿sí? Con qué sensaciones estaban pasando, qué emociones iba despertando esto en las familias o en los individuos. Y por otro lado, también nos ayudaba o era una herramienta súper útil para poder pensar y nuclear mejor la estrategia, no solo de comunicación, sino la estrategia propia de acciones frente al COVID-19, ¿no? Este estudio de percepción se nuclea en una entrevista, ¿no? En una encuesta, vamos a decirle, que combina un poco preguntas que son más abiertas, preguntas que son cerradas, ¿no? Y más sesgadas, y van arrojando productos que, por un lado, van analizando el dato duro y puro de cada uno de esos aspectos, de esas variables, y después van cruzando variables para ir entendiendo también el contexto desde lo macro. Pero en sí es una encuesta y un estudio de percepción que tuvo un alcance a todo el país, y era también una de las inquietudes que teníamos nosotros, porque no queríamos sectorizarlo en una sola zona, porque la verdad es que lo estaba sufriendo o lo está sufriendo todo el país está siendo atravesado por esta situación,
y no queríamos dejar a nadie afuera, ¿no? Y eso fue claramente uno de los principales desafíos. Rodrigo, ¿qué motivó a la Cruz Roja? ¿Por qué hicieron esta encuesta? ¿Cuál fue el motivo que les llevó a trabajar en esto? Bueno, la verdad que fue multicausal, ¿no? Es decir, por un lado nos dábamos cuenta de que no había una única fuente de información, que no había información que fuera del todo confiable, que habían aparecido muchas cantidades de informaciones o de notificaciones falsas. Entonces teníamos que salir rápido con una herramienta que nos permitiera contrarrestar ese impacto, ¿no?, sobre las personas. Y por otro lado, nos damos cuenta de que el factor común de la realidad de cada una de las familias, de cada una de las personas, sea cual fuera el estrato social, sea cual fuera la franja etaria, el factor común que se daba en todo era la desinformación, ¿no? La desinformación como un factor desencadenante de un montón de otras cosas, de distintas emociones, de distintas situaciones en las familias, en los individuos, ¿sí?, que aumentaban la incertidumbre, y al aumentar la incertidumbre aumentaban los niveles de estrés de las personas y también aumentábamos la información falsa y los errores, ¿no?, dentro del común accionar de las personas y de las organizaciones que estaban respondiendo a la emergencia. O sea, si bien, como decía anteriormente, fue multicausal, creo que estos dos factores fueron los principales motores para el desarrollo de este producto. ¿Cuáles fueron los resultados, a tu juicio, más importantes de la encuesta? Es una encuesta muy importante porque tuvo un alcance nacional, se llegó a mucha gente y, digamos, creo que por eso fue bastante visible el trabajo que hizo la Cruz Roja Argentina. Y de este producto, ¿cuáles piensas tú que fueron los productos o los resultados más importantes? Mira, yo creo que los resultados más importantes los podemos encontrar en tres grupos, ¿no? O sea, un primer grupo sobre la situación de las familias, la situación de las personas, en las distintas, como decía recién, en los distintos estratos sociales, las distintas franjas etarias. Un segundo grupo de hallazgos súper importantes fueron aquellos que nos ayudaron a determinar una forma de actuación, no solamente para nosotros, sino también para el Estado. Por ejemplo, decir, bueno, ok, los principales baches que encontramos, por ejemplo, en materia de información, es cómo detectar las informaciones falsas. O bien, otro de los grupos y hallazgos también más importantes tienen que ver directamente sobre la forma de comunicar, ¿no? Porque estábamos mucho tiempo al día y muchas personas pensando, bueno, cuál era la mejor forma, si lo hacíamos por medio de una red social, si lo hacíamos por medio de reportes que podíamos mandar en el diario o demás, pero cruzando esos datos nos dábamos cuenta de que mucha cantidad de personas utilizaban el WhatsApp. Estamos hablando de casi el 99% de las personas utilizaban el WhatsApp. Entonces, y que todas esas personas que utilizaban el WhatsApp habían retransmitido información, pero que muchas de esas personas que habían retransmitido información y que habían utilizado ese canal no habían chequeado esa información previa. Entonces también nos ayudó como a enmarcar un poquito, a decir, ok, tenemos el medio, tenemos la información, solo tenemos que enseñar a la gente cómo utilizar esa información, ¿no? Pero creo que los tres grupos de hallazgos fueron estos que te venía mencionando. Un poco en la parte de percepción, y ahí vamos contigo, María. ¿Cuáles piensas tú que fueron digamos, el sentir de las personas con respecto al COVID-19? Porque, claro, Rodrigo nos comenta que justamente habían ciertos niveles de información que las personas estaban manejando, ¿no? Pero creo que la encuesta arroja algo importante, que es un tema de percepción, ¿no? Tal vez habían miedos, tal vez había un tema de angustia. No sé si es que la encuesta llegó a esos niveles. Y en ese sentido, ¿cómo lo enlazaron ustedes con la respuesta en comunicación desde la Cruz Roja Argentina? Excelente. Nosotros analizamos el sentir y la percepción de las personas y hubo un acento. Lo que hicimos fue dar unas variables que iban desde estados más neutros hasta, por ejemplo, no sé, la angustia. Y como adelantó un poco Rodri, la incertidumbre era un poco un disparador
para el estado de ánimo, ¿no? La incertidumbre, el desconocimiento y la angustia eran bastante, iban enlazados con lo que representaba el estado de ánimo en general. También la responsabilidad social en algunos sectores, lo cual para nosotros también fue muy positivo, porque si bien es algo que percibimos en nuestra audiencia de las redes, no sabíamos cuánto estaba reflejado en la sociedad en general o en la representación que esta muestra daba de la sociedad en general. A su vez, hubo una parte muy grande donde se analizó también el uso de información confiable, el chequeo de fuentes. Todo eso fue un insumo muy importante para seguir trabajando en nuestra comunicación a través de la prensa y de las redes sociales, para poder generar información solvente y disipar el estado de incertidumbre, que igual se sostiene porque esta situación es algo totalmente nuevo para todos y todas nosotros, pero la verdad es que la información fue muy, muy bien recibida. Entonces, en un primer momento lo que hicimos fue abrir a preguntas a través de Instagram especialmente, porque es el lugar más activo que nosotros vemos, donde la interacción es más visible y más particular. Y fuimos respondiendo muchísimas preguntas online, articulando con la Dirección de Salud y con las distintas áreas de Cruz Roja Argentina, valiéndonos también de la información que nos mandaba la Federación y demás. Y también trabajamos muy fuerte en el uso de fuentes confiables, en el no reenviar cadenas y demás, que es algo que se reflejó mucho en la encuesta. Ya. Un poco, ¿cuál ves tú la diferencia? Porque la encuesta se realizó en una época en la cual todavía, digamos, el tema del brote en Argentina estaba como desarrollándose, todavía no había, digamos, la indicación del aislamiento, ¿no? Un poco la percepción que tú podías sentir en ese entonces con los resultados que se tuvo de esta encuesta. Y sí. Y lo que, sigamos contigo, Rodrigo, y un poco con la situación actual, ¿no? Sabemos, y creo que es importante mencionarlo en esta entrevista, que en la Cruz Roja Argentina, así como en México también, ¿no? Y tal vez en algunos otros países también, está empezando a haber un cierto miedo de las personas hacia el personal médico, ¿no? Y es algo nuevo que está surgiendo, digamos, ahorita, y que es diferente con lo que se tenía en semanas anteriores. No sé qué referencia pueden hacer a eso, tal vez, y un poco cómo lo han visto desde comunicación. Respecto de la primera parte que comentabas, al principio las preguntas y el interés más grande tenía que ver con la sintomatología, con las formas de contagio, con el uso del barbijo y a grandes rasgos con las formas de prevención. Y en esta segunda etapa que podemos evaluar, tienen que ver más con las recomendaciones para el aislamiento, con las medidas de prevención a un detalle máximo. El nivel de exigencia de la audiencia está muy, muy alto. Y también como vemos repetirse consultas muy particulares sobre medidas a la hora de hacer la limpieza del hogar, sobre cómo retirarse el barbijo con seguridad, como que la gente transmite su incomodidad a través de esas preguntas tan exactas. Nosotros tratamos de dedicarnos a responderlas, las que más se repiten, sobre todo para poder dar sosiego. Sin embargo, entendemos que esto es un estado de ánimo social y bueno, sí, pero yo creo que lo que estamos comunicando está dando un resultado y está generando como un estado de mayor confianza en la medida de lo posible. Y respecto del estigma, nosotros preparamos para el Día de la Salud justo un material hablando del estigma que estaba como basado a partir de los mensajes que ustedes nos habían estado enviando desde Federación, desde el inicio de todo este tema del brote de coronavirus. Bueno, publicamos esa imagen y al otro día Rodrigo tuvo un evento que por ahí él lo puede contar y yo puedo contar después mi parte cómo fue el análisis para ver cómo abordarlo desde la comunicación. Sí, Rodrigo, un poco cuéntanos qué pasó por allá, cómo está la cosa. Bueno, sí, así como lo venías mencionando, ¿no? Al final, es cierto que ha iniciado y que tiene que ver un poco con la desinformación. Un poco no, tiene que ver todo con la desinformación.
ha iniciado también un brote, podemos decirle, o una idea errada de las personas o de las distintas familias y comunidades sobre el personal de la salud, ¿no? Donde tienen miedo que volvamos a los edificios, tienen miedo de que entremos a un barrio, y tiene que ver con esto, digo, o sea, a medida que va creciendo la desinformación, crece la incertidumbre. La desinformación junto con la incertidumbre indefectiblemente generan estigma, ¿no? O sea, porque es como casi una reacción consecuente, ¿no? a esta combinación que te mencionaba recién. Yo particularmente tuve el caso de que los vecinos de mi edificio me colgaran un cartel sobre el ascensor, pidiéndome que porfa no volviera, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que rápidamente pudimos reaccionar, ¿no? en materia de comunicación y utilizar ese evento, que la verdad que fue un evento desafortunado, pero utilizarlo positivamente para, por un lado, decir, miren, hay un montón de maneras de cuidarnos, bajar ese nivel de incertidumbre diciendo, estas son las medidas para protegerse, y bajar también ese nivel de estigma diciendo que nadie hay que utilizar todas las medidas, todas las barreras de seguridad, significa un riesgo para el resto de las personas. Que ahí seguramente Mar puede aportar un poco más sobre esto. Exacto. Nosotros hablamos al otro día que Rodrigo vio este cartel a la noche al volver a su casa, hablamos muy temprano para pensar la estrategia con los medios. Y la verdad es que, para ser sincera, para mí fue bastante difícil tomar la decisión de aceptar dar esta primera entrevista para clarificar la situación, porque los medios locales pueden tener algunas veces un costado amarillista y empezar a consultar las opiniones de los vecinos, las apreciaciones personales al respecto del caso concreto. Nosotros trabajamos con Rodri para hablar específicamente del mensaje de estigma que habíamos estado preparando al respecto y que teníamos muy claro los dos, que era justamente aclarar que si se mantienen las medidas de seguridad, ninguna persona es peligrosa. Y en esa línea lo que hizo Rodrigo perfectamente como vocero fue orientar las entrevistas al lado de explicar cuáles eran las medidas de seguridad que desde Cruz Roja tomamos siempre. Entonces, a partir de esta primera entrevista hubo como un desencadenante y empezaron a llamar de todos los canales de televisión y íbamos evaluando cada vez si estábamos manteniendo el control de la situación o no. Afortunadamente, encima Rodrigo estaba súper ocupado y a mí no me gusta tener a un vocero 24 horas hablando porque tampoco habla muy bien del equilibrio entre el trabajo y los medios. Entonces pudimos ir llevándolo bien y a la vez en paralelo publicamos en redes un mensaje institucional, más o menos entre la mañana y el mediodía, y al cerrar el día, el presidente de Cruz Roja con Rodrigo dieron un mensaje conjunto de apoyo al personal voluntario, al personal de la salud que está entregando todo su tiempo para trabajar en el marco de esta pandemia, para brindarles apoyo, y ambas acciones generaron mucha adhesión, y la verdad es que yo siento que pudimos evitar de la mejor forma posible que esto se volviera muy amarillista o muy violento también. Así es. María, un poco en esa línea de lo que tú estás hablando en este instante. Tal vez la desinformación, ¿no? Y es lo que Rodrigo mencionó hace un segundo, genera y puede llegar a generar situaciones como estas, en las cuales a nivel social se puede poner en riesgo incluso la misión humanitaria, ¿no? El trabajo de quienes estamos en los organismos humanitarios y trabajando justamente para responder a la pandemia entra en un marco, digamos, de riesgo, ¿no? Por la desinformación y básicamente porque las personas tienen miedo y se empieza a generar como peligro hacia quienes estamos trabajando en este ámbito. ¿Cómo ves tú la importancia de sistematizar y de trabajar en conjunto, digamos, tanto desde el Estado y las organizaciones que estamos trabajando en el ámbito humanitario, en el desarrollo de herramientas como la que ustedes desarrollaron, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sería interesante que nos cuentes qué hicieron ustedes con esta encuesta, ¿no? Tengo entendido que esta encuesta se la compartió con el Estado y se la compartió también con otras organizaciones, y a partir de eso se puede empezar, digamos, a trabajar en mecanismos como los que tú estás mencionando, de generar información que vaya en contra de estos rumores, que rompa este estigma que está poniendo en peligro a la misión humanitaria.
Tal vez, Totalmente. Rodrigo, ¿nos podrías dar tu visión y María también? Sí, Mar, ¿querés arrancar? Bueno, nosotros a partir de este material seguimos reforzando nuestras piezas y lo que tuvimos fue, nosotros ofrecimos a la prensa, además de las instituciones, que por ahí Rodrigo puede hablar más del uso en lo institucional de este material, la prensa se vio muy interesada durante bastante tiempo sobre el estudio, sobre distintas partes del estudio y demás. Y esto también nos generó la posibilidad de crear contenido propio, seguir generando contenido propio. Y terminó creándose un circuito muy interesante porque gracias a la cobertura mediática y al contenido propio, hubo instituciones que tienen gran cantidad de seguidores, otras organizaciones, sindicatos, uniones de todo tipo que se comunican a través de las redes sociales, que solicitaron nuestro contenido para seguir colaborando en la circulación de información de fuentes confiables. Y eso estuvo muy bueno porque vimos nuestro material circulando en distintos medios de todo el país y fue una forma, y también celebridades empezaron a compartirlo y demás. Entonces llegamos a distintos grupos de personas que muchas veces nosotros desde nuestras redes no llegamos. Así que eso fue súper exitoso. Sí, y ahí también, sumado a eso, esto que muy bien referenciaba Mar recién, digo, algunos detalles más para aportar. O sea, por un lado, la importancia para el Estado, la importancia para otras organizaciones de poder contar con información de fuente confiable, de fuente verificada, ¿sí? Que esté organizada y sistematizada en un estudio de investigación con un margen de error determinado, da la pauta también de poder tomar sobre esa información o sobre ese esquema, de poder tomar decisiones que sean mucho más acorde a las necesidades de las personas e incluso para nosotros. Es decir, bueno, ok, habíamos pensado programas que implicaran que las personas salieran de su casa, pero lo que menos querían hacer las personas era salir de su casa. Bueno, digo, como por dar algún ejemplo. Y por otro lado, y que esto me parece también súper importante y que tiene que ver también con el rol de abogacía, y es problematizar sobre cosas que le pasan a la gente, quizás ni siquiera el colectivo, pero sí a la señora del barrio que sale a comprar el pan todas las mañanas, y una pregunta decía, ¿quiso comprar alcohol en gel? Sí. ¿Y le salió más caro que habitual? Sí, no pude comprar por eso. Entonces, poner eso también y socializarlo, ponerlo en boca de todos, problematizarlo en definitiva, hace en algún punto como prender la lamparita de lo que le está pasando al común denominador de las personas, ¿no? Y que empresas que producen alcohol, que producen, y tomo esto simplemente como un ejemplo, se pusieron directamente en contacto con nosotros y nos dijeron, che, esto está pasando, un informe y nosotros vamos a hablar con nuestros compradores, ¿no? Y creo que también ahí se ve mucho el rol de abogacía que tenemos para cumplir y de ser voces de aquellas personas que probablemente no son escuchadas o que no tienen la posibilidad de problematizarlo a este nivel que sí tiene Cruz Roja. Importante los aportes que nos ha dado María y Rodrigo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Creo que ha sido una experiencia muy interesante. Los temas que hemos tratado en este poco tiempo creo que nos permiten tener una visión de la importancia de manejar adecuadamente la información, de que las personas también sepan a dónde acudir, en dónde informarse, cuáles son las fuentes oficiales, no escuchar rumores o escuchar lo que está diciendo sencillamente la vecina o lo que me llegó por WhatsApp, sino intentar siempre referirse a fuentes oficiales. Y creo que de esta manera vamos a tener una respuesta más eficiente al COVID-19 y sobre todo vamos a apoyar a las personas que en este momento están trabajando en la respuesta a la emergencia. María, Rodrigo, les agradezco mucho por su tiempo y bueno, vamos a estar conversando aquí un poco más seguido. Bueno, muchas gracias.